Revelador de vidas. Continuamos. Don Raúl Araiza, desde el momento que ingresó a la televisión mexicana, siempre estuvo consciente de una realidad. Gracias al PRI se pudieron desarrollar empresas como Telesistema. Entonces, esa empresa fue impulsada por el PRI y esa empresa es lo que ahora es Televisa. Era muy directo, ¿no? Porque Telesistema, al ser una concesión en aquella época, pues por fuerza dependíamos totalmente al ser una concesión dependíamos totalmente de gobernación, ¿no? Entonces las llamadas eran directamente al señor Luis de Llano, o en esa época o al señor Azcárraga, y entonces los que ejercían realmente la censura era directamente la empresa hacia nosotros los productores. Había una relación peligrosa, pero en donde las facturas salían de Los Pinos a la tele. El PRI, bueno, lo que prohibía era que uno se metiera con el presidente de la República y con el ejército y la iglesia. Eso era lo que básicamente se prohibía. La televisión jugaba un papel de reforzamiento de los patrones ideológicos del Estado. Era un soldado del PRI. Y si en el país, en el 68, prendía la rebelión, en la pantalla de la televisión no veías nada de eso. Así era. Llegaban a los noticieros y yo estuve en las oficinas del señor Azcárraga cuando él decía, pasen todo, o no, eso córtenlo, corten aquí, corten. El gran censor de la empresa era el señor Azcárraga porque él estaba, ¿cómo se llama?, obligado. Entonces, evidentemente hay una visión de la televisión que tenía el propio Emilio Azcárraga padre, que tenía que ver con esa su militancia decidida por el PRI y que tenía que ver con el origen de la televisora, que era una concesión, más que una concesión, una prebenda del Estado a un grupo económico importante, al que mantenía siempre a raya con amenazas de cancelar la concesión con el 2.5 del tiempo oficial. Tenemos que hacer la historia oficial. Entonces, ¿cómo te diré? De este tipo, pues eran muchas las discusiones y muchos los problemas. Y pienso que el señor Azcárraga actual las sigue teniendo. La televisión era un soldado del PRI y estaba al servicio del gobierno en turno. Y le daba continuamente la espalda al país. Don Raúl aseguró que él, como productor, se tenía que someter de igual manera a la censura impuesta por la empresa Televisa. Porque de antemano teníamos autocensura. Había un departamento literario en el cual Luis Reyes de la Maza, que era uno de ellos, se encargaba de decir, esto no va, y había tonterías como, no se podía decir pistola, se tenía que decir revólver, no se podía decir, ¿cómo se llama?, las tetas de la vaca, o se tenía que decir las ubres de la vaca, y por ejemplo no podíamos fumar en escena, no podíamos tomar en escena. Entonces yo hice, bueno, te voy a hablar de lo mío, de repente hice una alcohólica que nunca la veíamos beber. Entonces una vieja borracha extraña, que era la señora Norma Herrera. Por favor, Enrique, una copa, una, por nuestro amor, por nuestro amor. ¿Quieres una alcohólica? Desde luego Nora, la alcohólica del Maleficio, fue fuertísimo hasta la fecha. Y fue una alcohólica que me gustó mucho, he hecho varias, pero esta era una alcohólica de mucha clase, muy educada, ¿verdad? De muy buena familia, pero con el problema del alcoholismo. Entonces escondía su botellita, pero todo en bonito, no en elegantito, y se ponía sus guarapetas, pero todo en finolis, ¿no? De repente hacíamos uno que se moría del cigarro para hacer algo en contra del cigarro y nunca lo podíamos ver fumar.
Los temas, sí, bueno, pues los temas todos tenían que ser las cursilerías nada más de amor. Bueno, más bien ni hablar. Y de temáticas como el aborto o la diversidad sexual o la tolerancia o todas esas cosas que preñaron nuestras telenovelas, por no hablar de la corrupción y el narcotráfico, pues eso menos. Revelador de vidas. Regresamos.